Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Estamos culminando los días laborales de esta segunda semana de entre las dos vueltas. Como cada día, naturalmente, ha habido un conjunto de manifestaciones de los candidatos por una parte, declaraciones de otras personalidades y rumores también de una cosa u otra. Daremos cuenta a medida que tengamos informaciones precisas en el curso de este programa. Conversaremos con un excongresista de la Sierra Central, de Apurímac, que es el señor Richard Arce, que es un conocedor de la política tal y como se vive desde allá y que podrá informarnos sin duda muy bien sobre cosas que nos interesan respecto del Partido Perú Libre. Y después conversaremos sobre algo particular que va a tener lugar esta noche, que está teniendo lugar ya, que es la llamada Noche de la Filosofía, la versión peruana de un evento internacional que se está aclimatando a nuestro país. Hay conferencias, hay foros y hay puestas en escena de los que nos hablará el director del Centro Cultural de la Católica, señor Marco Mulethaler. Pero comenzamos con lo primero, que es la salud pública, amenazada, como sabemos, por el coronavirus, y por eso hemos invitado a alguien que nos complace recibir aquí en RPP por su amabilidad y su conocimiento científico, el médico y epidemiólogo Juan Villena. Muy buenas noches y bienvenido a RPP, doctor Villena. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar con usted. Sabemos que usted es un hombre del terreno del Hospital Almenara, que es un académico de la Universidad San Marcos, que le gustan las cuentas claras y los planes precisos. ¿Cuál es su reacción ante los datos que tenemos sobre la pandemia durante estos últimos días? Bueno, esto es consecuencia fundamentalmente del acercamiento que tiene la población hacia el virus. Es la forma, creo, más sencilla de decirla, porque el virus, para que nos pueda infectar, tenemos que estar cerca de él, en primer lugar. En segundo lugar, el virus nos está pidiendo que por favor le dejemos entrar, en otras palabras, que nos quitemos la mascarilla o que no la usemos bien. Y en tercer lugar nos dice, por favor, no se laven las manos porque así me matan. Y nosotros estamos actuando muy obedientes, acercándonos lo más que podemos entre personas, utilizando en la peor forma la mascarilla y no lavándonos las manos en los momentos que corresponde. En otras palabras, mientras nosotros incumplamos las recomendaciones que hace el gobierno, las recomendaciones que hace la academia, las recomendaciones que hace OMS, entonces vamos a facilitar la infección y luego la enfermedad por el coronavirus. Lo peor de todo es que no tenemos camas de cuidados intensivos, no tenemos camas en los hospitales y no contamos con el suficiente oxígeno en nuestro país como para poder contrarrestar lo que muy bien ha llamado usted este flagelo que definitivamente es el peor que hemos tenido en los últimos tiempos. Ahora bien, ¿usted entonces considera establecido que la causa de las malas cifras que estamos teniendo en este periodo tiene que ver con una conducta ligera, para no llamarla irresponsable, de los ciudadanos y no con la historia natural del virus o en particular con las variantes nuevas? Bueno, ese es un concepto también importante a tener en consideración. O sea, se investiga todos los días, como sabe usted, Fernando. Se ha publicado que el tipo de sangre facilita si es AB o, en fin. Pero todas esas son cuestiones adicionales, no son las fundamentales. Sobre el virus, lo que se conoce con exactitud digo, es la fácil transmisibilidad que hay de persona a persona y la velocidad con la que infecta hoy día. El número de personas que infecta es mucho mayor que la cepa original de Wuhan. Las variantes han mostrado esto. En cuanto a la mortalidad por parte del virus, hay cierta expectativa y también se entiende que está afectando a gente joven más que al inicio de la pandemia. Y eso podría estar explicando de alguna manera que más gente joven fallece. No es que solamente, bueno, ya todos los adultos han sido infectados y ahora quedan los jóvenes. No es solamente eso. Y además hay otro concepto, los adultos ya fallecieron, es verdad, muchos han sido infectados, otros no, y en este último tiempo los estamos vacunando, entonces uno
puede tener la impresión que este hecho disminuye la afectación de las personas adultas. Como disminuye la afectación y el virus tiene que seguir replicándose, entonces se hace notorio que afecte más a gente joven. Todas estas variables son válidas. En realidad no podemos decir que esto es imposible, porque no es imposible, sino más bien pueden ser explicaciones de cada una de las consideraciones para que estemos en la circunstancia actual. Lo cierto es que mal de tontos, consuelo de no sé quién, al final de cuentas, ¿no? De muchos, Porque doctor Villena, lamentablemente, pasa, de muchos. Así es. Esto que nos está pasando a nosotros sucede en el mundo entero. Entonces no somos los únicos irresponsables como para decir, bueno, pues que miren cómo nos comportamos, etcétera. Francia, Italia, España, y inclusive aquí en América Latina también está sucediendo algo semejante. Y porque de algo tiene que ver la naturaleza humana. Qué difícil que es permanecer en casa, qué difícil que es mantenerse distantes, muy difícil también mantenerse con la mascarilla sin tocarla, en fin, una serie de razones que explican el que el virus esté aprovechando todas estas circunstancias para seguir replicándose e infectando a uno y otro. Y ahora aquí, sumado el problema que tenemos en el sector salud, de la insuficiente respuesta del sector para controlar a los pacientes que tienen que ir. El primer nivel difícilmente se ha podido poner en marcha en la mejor de las formas. O sea, esto es, yo diría, casi un fracaso. Y luego, lo que hemos comentado, la falta de camas y la falta de oxígeno. O sea, nuestro sistema no ha logrado resolver los problemas que los viene trayendo desde hace años. ¿A qué llama usted, doctor Villena, exactamente la insuficiente respuesta del sector salud? Bueno, si hubiese en este instante posibilidades de dar mejor atención a la población, con mayor número de camas, mayor posibilidades de oxígeno, más camas UCI, el primer nivel de atención trabajando plenamente, porque además recordemos algo que lo mencionamos de vez en cuando, pero no hacemos mucho caso. No se están atendiendo las enfermedades que habitualmente se atendían y que podrían resolver más de un problema de salud. El cáncer sigue matando, pacientes con hipertensión, con diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles que no están siendo manejadas adecuadamente. La mortalidad en general, no es que haya sucedido, mueren más por coronavirus y el resto no. No, pues lamentablemente la mortalidad en todos los aspectos, lógicamente, al no haber control de las enfermedades que acabo de comentar, perfectamente puede también verse incrementada. Entonces, la respuesta del sector, lamentablemente, en ese sentido, no ha sido de lo mejor desde el primer momento de la pandemia. ¿Qué es lo que recomendaría usted como infectólogo especialista en las actuales circunstancias y al cabo de los meses que llevamos de experiencia? ¿Qué es lo que recomendaría ahora? Porque han habido precisiones el miércoles y hoy sobre las medidas propuestas por el gobierno. Incluso se ha llegado a prever hasta lo que pasará después del 9 de mayo con recomendaciones específicas para el Día de la Madre. Pero ¿qué propondría usted como modificación a las medidas que se están adoptando en las actuales circunstancias? Ok, en principio no hay que modificar las actuales medidas. Quizás si me dice, doctor, que siga saliendo la gente, bueno, entonces sí, tendríamos que modificar algo. Los límites de acceso a más de un lugar a los vehículos se tienen que cumplir. Los límites a los restaurantes, que todavía tienen algunos de ellos un porcentaje en algunas regiones, se tienen que cumplir. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es decirle al gobierno, un favor, señor gobierno, haga que se cumplan las recomendaciones y las medidas que ustedes señalan. No permitan que la población lea y punto, sino que lea y cumpla, porque estas medidas pueden ser suficientes y adecuadas en cada una de las regiones. Pero si solamente dejamos la indicación y no vigilamos para que se cumplen, es insuficiente. Recordemos que estamos pasando por un momento económicamente ya
muy álgido. Es crucial que se reinicie las labores en más de una de las instituciones que están empezando a trabajar. Pero entonces tenemos que ser serenos y cumplidores de la recomendación. Si nos dicen 30%, es 30%. Eso es absolutamente fundamental. Pero si, por ejemplo, a un restaurante le dice 30%, pero con la lógica del dueño del restaurante, con 30% tengo pérdidas, así que pasen los que quieran, ahí comienzan las grandes dificultades. La difusión del virus se basa fundamentalmente en el distanciamiento social. De acuerdo. Recordemos, Respecto... sí, te escucho. No, perdón, concluya, doctor Villena. Bueno, me refería que se ha comentado mucho si se distribuye por el aire o no, si tiene algo que ver los aerosoles. En eso se ha quedado más o menos claro en que el aerosol significa una distribución de micropartículas que sí es real, pueden estar flotando quizás 4 horas en el ambiente, muy cercano a la persona, y podría haber una transmisión por esta vía. Entonces, la recomendación, no estén juntos más de media hora, porque en media hora ya no, si en 4 horas está el virus flotando, pero va disminuyendo la concentración del virus y en media hora la concentración ya no es de tal naturaleza que pueda infectar. Por lo tanto, está bien el concepto de no más de media hora. En segundo lugar, la mascarilla, utilícenla adecuadamente, bien pegada, bien ceñida a toda la región alrededor de la nariz y de la barbilla, para que cumpla el efecto, cumpla el objetivo que tiene el uso de la mascarilla. Evitar que el virus llegue a las fosas nasales o a la cavidad oral. De lo contrario, no estamos protegiéndonos ni estamos evitando. Y si el ambiente al que yo estoy ingresando obliga a que las personas estén muy cerca a mí y mucho tiempo, la medida que yo debo tomar es retirarme de ese ambiente. Claro que sí. No ingresar. Doctor, de lo que usted ve en su práctica de médico, las personas que llegan a una cama en hospitales, ¿qué le dicen sobre el origen de su contagio? No se sabe siempre, naturalmente. Hay personas que auténticamente no saben dónde se han contagiado, otras que ocultan. Pero de lo que usted puede ver, ¿cuáles son los casos más frecuentes que usted identifica? Esta última parte no la escuché muy bien. Sí, la pregunta es en su práctica médica. ¿Cuál es el origen del contagio de las personas que usted ve que llegan a camas hospitalarias? Bueno, es ese. El peor problema es el que sucede en el hogar. Está sucediendo que muchísima gente se está infectando en el hogar con un familiar que salió, que no fue prudente en la calle y luego regresa y contagia no a uno, sino a por lo menos el 40% o 60% de los familiares. Porque tampoco voy a decirle que todos los que están en casa se contagian, aunque parezca mentira, no todos se contagian, pero sí, entre el 40 y 60 los que están en casa terminan con la infección. ¿Y de qué depende eso, doctor? ¿De qué depende? Porque hay personas que consultan que a veces parejas que duermen en la misma cama no se contagian entre sí. ¿De qué depende eso? No sabemos todavía, Fernando, pero es cierto, se está investigando. Voy a decirle, inclusive se ha considerado el cromosoma 3, el 9, son 2 cromosomas que se están investigando en detalle, especialmente el 3, y que hay alguna relación aparentemente con algunas moléculas de colesterol que tendrían alguna relación con la unión entre el receptor de la célula y el spike del virus. Entre otras cosas, también se le ha achacado, y esto está también en el mismo cromosoma, al grupo sanguíneo AB, que sería más riesgoso tener uno de estos grupos. Pero realmente tener una respuesta y decirle, estos son los factores. ¿Cuánto tiempo tomará a la ciencia, me refiero a la ciencia en general, internacional, tener una conclusión sobre esos 2 factores, el factor cromosomático y el factor sanguíneo, como facilitadores o más bien dificultadores del contagio? ¿Cuánto tiempo tomará saber eso? No, porque esto es difícil que yo le dé un tiempo, pero lo sorprendente es que en menos de 2 años o año y medio que tenemos el virus hasta el día de hoy, vea usted,
se conoce enormemente sobre la transmisibilidad, de las variantes que hay, estos conceptos que estoy hablando genéticos, inclusive alguna susceptibilidad, pero vea, somos conscientes que las damas son menos afectadas, pero no tenemos la respuesta exacta. ¿De la por qué? respuesta exacta tiene que ser precisada en algún momento. Todo depende del volumen de personas, del tamaño de las muestras que se toma para investigar, y en algún momento suponemos que podremos conocer más como para poder actuar sobre esos detalles. Ojalá. Permítanos por ahora. También se podrá mejorar. Lo que sí sabemos desdichadamente es la cifra de las últimas 24 horas. Permítame, por favor, difundirlas para que usted las comente. El dato más importante, naturalmente, es el número de muertos en las últimas 24 horas, 408 personas. Quiere decir que, una vez más, estamos por encima de 400, lo que hace definitivamente a este periodo el momento más alto desde que comenzó la pandemia en términos de mortalidad. Lo mismo se puede decir sobre el número de casos nuevos, 3.899. Doctor Villena, y ni siquiera sabemos si estamos verdaderamente en el pico ya o si esto puede todavía empeorar. Bueno, yo tenía la impresión que esta semana, estos días ya, debiéramos estar llegando a 500 muertes diarias. Sin embargo, van 4 o 5 días en que no superamos los 450. Se ve con cierto optimismo, pero no sé cuánto será, porque después de las elecciones, que vimos cantidad de gente, bueno, ya uno no sabe exactamente qué va a suceder. La preocupación era que vamos a llegar a 500 muertes diarias, y quizás ahí estemos en el pico máximo de esta ola. Luego empiece a descender y veamos si no sucede una tercera ola, porque todavía no. He escuchado a alguien decir estamos en la tercera. No, si no hemos terminado la segunda, ¿cómo vamos a estar en tercera ola? Vamos a terminar la segunda cuando lleguemos al pico máximo actual, que pareciera, como le digo yo, pareciera, y ojalá, me apena decirlo, Fernando, pero tenemos que rezar para no llegar a 500 muertes diarias, y ya estaríamos en el pico más alto de esta segunda ola. Muchas gracias, si me doctor. equivoqué, bueno, no me equivoqué. Si no, pasamos los 500 la próxima semana. Bueno, esperemos que se equivoque. Esperemos que se equivoque y que no lleguemos a esas cifras y que más bien comiencen a bajar cuanto antes mejor. Nuestra solidaridad con las familias de esos 400 y más compatriotas que han fallecido en las últimas 24 horas como consecuencia directa del COVID-19. Por supuesto, no estamos hablando de los muertos colaterales, que son los que cuenta el Sistema Nacional de Defunciones. Muchas gracias por su presencia en RPP, doctor Juan Villena, pese a que su trabajo consista en a veces dar malas noticias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos recibiremos al excongresista Richard Arce para que nos cuente cómo se ha desarrollado la izquierda en los Andes centrales y particularmente nos dé luces sobre el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón.